You're on. I'm on. Okay. Greetings to my friends and veterans of the Veterans Against the War, Vietnam Vets Against the War that we weren't able to see, we would like to have. I have here with me my godson Alvaro Ccallocunto, who has been here in the United States for 3 months and is returning to Peru on June the 11th. I wanted you all to meet him. Some of you already have, but I want him to tell his story in brief form about what happened in Peru. Soy Alvaro Ccallocunto, soy de Perú, Ayacucho. Tengo 3 hermanos menores. Ellos están en Ayacucho. Bueno, mi mamá, pues, ella desapareció en el 90. My name is Alvaro Ccallocunto. I have 3 brothers and sisters, and I live in Ayacucho, and my mother was disappeared in Ayacucho. Ella desapareció a raíz de lo que estuvo reclamando sobre lo de mi papá, que desapareció en el 83. She was disappeared because she had begun a campaign to look for my father, who was disappeared in 1983. Ella desapareció el 10 de junio en la madrugada, el día de las elecciones. She disappeared on the 10th of June in the early morning on the day of elections in 1990. Bueno, fue una noche horrible porque estábamos los 4 presentes, los 4 hijos de mis hermanos y yo y mi abuela. It was a horrible night because we were alone with my grandmother and my 4 brothers and sisters and my mother. Y fueron los militares, aproximadamente 15 militares que fueron esa noche. They came, about 15 military personnel came in this night. Bueno, nosotros estamos, desde ese día no sabemos nada de ella. O sea, el Estado y los militares niegan que ellos hayan sido los responsables, pero nosotros estamos esperando que llegue la justicia. We do not know who was responsible or who sent them there, but someday we hope to find out and to have justice. Bueno, ahora estuve acá 3 meses visitando a Luis, a los amigos de Luis, a las comunidades. I was here for 3 months visiting Louis and other members of the different communities. A todas las personas que luchan por la paz y justicia. All the people who struggle for peace and justice. Bueno, no tuve el tiempo suficiente como para conocer a los amigos, al grupo de Luis, veteranos de la guerra de Vietnam que luchan por la paz. I did not have the time to visit Louis' friends, the Vietnam Veterans Against the War, who struggle for peace. Bueno, quisiera agradecer a través de del video a ellos por su apoyo moral, por su apoyo a Luis y gracias. I wish to thank the veterans and everybody and Louis for this video, and I'm very grateful for what they have done. Alvaro, tú fuiste también a juicio de la Escuela de las Américas, los compañeros, ¿no? Sí, estuve presente en el juicio de Luis y los 12 acompañantes de él que estuvieron en la Escuela de las Américas. Yeah, I was at the trial for Louis and the 12 others for their protest at the School of the Americas. Bueno, fue para mí muy interesante estar en ese juicio porque es la Escuela de las Américas, nos concierne a todos los países de Sudamérica y especialmente a mi pueblo, Ayacucho, Perú.
it was very interesting for me to go to this trial and to repeat it sobre las La, la última cosa. la Escuela de las Américas, o sea, es también, No es como ser. no, o sea, es una unión con la violencia en el Perú, Oh yeah. con los militares. Okay. Because this school, America, is united in the violence that goes on in my village in Ayacucho, Peru. Por eso, no, por eso creo que esa escuela debe cerrar para el bien de América Latina y especialmente mi pueblo que ha sufrido mucho. For this reason, I believe the school should be closed because my village suffers much. ¿Y qué piensas sobre las conexiones de los Estados Unidos con esta escuela y con el militarismo de América Latina? What do you think about, I asked him, what do you think about the United States and its connection with this school, since it owns the school, and the great amount of militarism that goes on in Latin America? Bueno, yo pienso que este país tiene mucha responsabilidad en lo que pasa en América Latina. I believe that this country has a great responsibility for what has gone on in Latin America. Porque ellos apoyan a los militares para que la gente no apoyan económicamente a los militares y armamentísticamente, o sea, dan ayuda de armamentos a los militares de América Latina para que el pueblo no pueda reclamar sus derechos y reclamar la justicia. Because the United States helps these militaries both economically and morale and with arms, and the people then cannot claim justice, cannot look for justice. Por eso quiero agradecer nuevamente a ustedes que están luchando, o sea, con la no violencia, protestando por este país, por las intervenciones a los otros países, y quisiera agradecer por eso. For this reason, I wish to thank you all again for your protesting against the intervention of the United States. Well, I am very happy to have had Alvaro with me, and I hope that when he goes back to Peru, he'll be able to do his part and take care of his family, since he's the oldest now, since both parents have disappeared. And I know he was very happy to know you, and I know you all who have known him were happy to know him. We do take care. His mother, ¿tú quieres decir algo sobre tu mamá? Como su trabajo? I asked him if he would be happy to tell us about some of the work that his mother did when she was in Ayacucho. Sí. Ella estuvo averiguando después de la desaparición de mi padre, estuvo averiguando, preguntando a las autoridades, a los militares, y es ahí que encuentra a los demás familiares de los desaparecidos. After the disappearance of my father in '83, she went around looking and asking questions of the military who she believed, she knew, took them, and that's when she met up with other relatives of the disappeared. Entonces ellos se agrupan y forman un grupo que se llama SERPA, Servicio de Paz y Justicia, que eran conformadas por los familiares de Ayacucho, Panta y de las otras zonas que estaban en estado de emergencia. Yeah, and she formed then a group with other relatives and joined up with Service for Peace and Justice, or SERPAC. Entonces ellos estuvieron reclamando, practicando también la no violencia con el grupo, haciendo manifestaciones
They were practicing nonviolence and doing protest. Entonces eso no le convenía al Estado porque, o sea, al gobierno, a los militares, porque era algo que estaba pasando en la realidad en el Perú. This was not convenient for them because the military did not like that, and especially since they were exposing what was going on in Peru. Porque eso se conocía en el exterior y eso era era algo malo para el Estado, para su imagen. Because if the other countries knew what was going on in Peru, it would look bad for Peru. Entonces ella estuvo luchando hasta el final, hasta el 10 de junio del 90. And she has struggled for human rights up until 10th of June, 1990. Y ese día fue horrible, esa madrugada. Era el día de las elecciones y había mucho control en toda la ciudad. And this day that she was disappeared was horrible, especially in the early morning when it was a day of election. And Era o sea, todo Ayacucho, todo Huamanga, la zona de emergencia, estaba controlada por los militares en todos sitios, mucho control de los militares. there was much control by the military in Ayacucho where they were and other zones nearby. Y no era posible para cualquier grupo de esa zona, ya sea Sendero, el MRTA o cualquier otro grupo que tuviera actividad y que fueran los responsables del secuestro de mi madre, de la desaparición. It was impossible for other groups, even Sendero, Luminoso, to enter into the city and to kidnap his mother because of so much control by the military. Por eso nosotros estamos reclamando al Estado y a los militares del Perú, porque ellos son los responsables. For this, we know that the military was responsible for this action. Así como el caso de mi mamá, y hay muchos casos también en Ayacucho, en las zonas de emergencia. Pues en estos son 16 años ya de violencia que ha sufrido Ayacucho, pueblo. As in the case of my mother, and also there are so many other cases in the emergency zone that muchos casos como Sí, porque son muchos casos, no solo el de mi mamá, sino son varios, porque los responsables son los militares. And therefore, those responsible are the military. Por eso quiero agradecer por su lucha, por su apoyo y por su preocupación, por su solidaridad con el caso de mi madre, con Luis, con nosotros. Muchas gracias. I want to thank you for the last time for your solidarity, for your worry, and for your interest in the case of my mother. And I want to thank Louis as well. That's it. Thank you.